Estamos en Trin, en el norte de Italia, en el tenue silencio de la Catedral de San Juan Bautista. Aquí, tras un cristal antibalas, dentro de una cápsula sellada llena de argón inerte, reposa lo que quizás sea la pieza de tela más controvertida, más estudiada y más inquietante de la historia de la humanidad. La sábana santa de Trin, 4 metros de lino antiguo tejido en sarga, amarillento por el tiempo, y sobre ella, pálida, casi imperceptible a simple vista, la huella de un cuerpo humano torturado. Durante siglos, millones de creyentes se han arrodillado ante ella, contemplando el verdadero sudario de Jesucristo, testigo silencioso de la resurrección. Y durante el mismo tiempo, escépticos y ateos la han rechazado, llamándola una brillante falsificación medieval, un ingenioso engaño de un maestro desconocido o incluso un experimento primitivo con una cámara oscura. Parecía que la disputa se había zanjado definitivamente en 1988. Las pruebas de radiocarbono realizadas por 3 de los laboratorios más importantes del mundo dieron un veredicto contundente. La tela pertenecía a la Edad Media, datada entre 1260 y 1390, la era de los caballeros, la peste y la falsificación masiva de reliquias. El mundo científico respiró aliviado y dio por cerrado el caso, pero demasiado pronto. El asunto no está resuelto. Ahora mismo, mientras ves este video, una revolución silenciosa pero verdaderamente atronadora se está gestando en laboratorios de física cerrados. Antes de llegar a la parte principal, nos gustaría pedirles un poco de apoyo. Un me gusta y una suscripción son lo mejor. Gracias. Los científicos ya no estudian la sábana santa con una lupa ni intentan descifrarla solo con un microscopio. Ahora la analizan mediante redes neuronales, la inteligencia artificial, entrenada para detectar patrones ocultos donde el ojo humano solo ve vacío. Ha encontrado algo que dejó perplejos a físicos, químicos y expertos forenses. No es pintura, no es pigmento, no es sangre, es una señal digital. Una anomalía que parece estar integrada en la estructura atómica de las propias fibras de lino. Datos que no deberían estar ahí. Datos que simplemente no pueden existir en un trozo de tela común. Y aquí es donde comienza la que podría ser la mayor investigación de todas. Una investigación que no solo desafía la historia religiosa, sino nuestra comprensión de la materia misma. Vamos a abrir archivos sellados. Vamos a examinar terabytes de escaneos. Vamos a intentar responder a una pregunta que inquieta al Vaticano y que deja sin respuesta incluso a mentes brillantes. ¿Qué clase de energía monstruosa dejó esta huella? Prepárense, porque lo que el algoritmo descubrió no encaja en el marco de la ciencia clásica que nos enseñaron. Pero para comprender la magnitud de este descubrimiento, debemos remontarnos al momento de la mayor decepción, 1988. 3 laboratorios independientes, Oxford, Zúrich y Arizona, anunciaron públicamente su veredicto. La sábana santa es una falsificación y su antigüedad no supera los 700 años. Periódicos de todo el mundo publicaron titulares como «La falsificación del siglo». La iglesia encajó el golpe, aparentemente imperturbable. Parecía que la cuestión estaba zanjada para siempre. Pero había un problema que los historiadores prefirieron ignorar en aquel momento. Y solo años después, los matemáticos modernos y los algoritmos de análisis de datos finalmente lo detectaron. La muestra utilizada para la prueba se cortó del borde mismo de la tela. La zona exacta que la gente había tocado con las manos durante siglos en las exposiciones públicas. La zona que más sufrió en el catastrófico incendio de 1532 en Chambry. Y, lo que es más importante, la sección que las monjas medievales repararon cuidadosamente utilizando una técnica de tejido casi invisible. Las investigaciones modernas, que emplean técnicas de aprendizaje automático y espectroscopia de vanguardia, revelaron algo asombroso. La composición química de ese fragmento cortado difiere notablemente de la del resto de la sábana santa. Se trataba de una muestra contaminada, una mezcla de lino antiguo y algodón medieval teñido para imitar el lino e incorporado hábilmente durante la restauración. La inteligencia artificial, al estudiar la estructura del tejido en macrografías de alta resolución, permitió delimitar con precisión
los límites de las fibras extrañas. Durante todo este tiempo, nuestra certeza se basaba en un error fatal. Estábamos datando un palacio entero a partir de un único ladrillo nuevo colocado durante una reparación, y ese descubrimiento abrió la veda. Si la fecha de 1988 es errónea, ¿cuántos años tiene realmente este lino? Aquí es donde entra en juego una tecnología capaz de trascender el tiempo. Olvídense del radiocarbono. Se vuelve poco fiable cuando se trata de un objeto que ha sobrevivido al fuego, al hollín de las velas y al contacto de miles de manos sucias. Aquí entra en juego la dispersión de rayos X de ángulo amplio, WAX. Esta es una herramienta de la física del estado sólido, que normalmente se utiliza para estudiar nanomateriales. Científicos del Instituto de Cristalografía de Bari, Italia, dirigidos por el profesor Liberato Daro, decidieron medir no isótopos, sino el envejecimiento de la propia red cristalina de la celulosa. El lino es una fibra vegetal. Sus hilos están formados por largas cadenas moleculares. Con el tiempo, bajo la radiación natural, la temperatura y la humedad, estas cadenas se rompen y se fracturan siguiendo una trayectoria medible muy específica. Son relojes atómicos naturales. No se les puede engañar ni falsificar. No se pueden restablecer con contaminación ordinaria. Una red neuronal comparó la curva de degradación de la celulosa de la sábana santa con miles de muestras de lino cuya antigüedad está arqueológicamente confirmada. Desde vendas de momias egipcias hasta manteles medievales y textiles renacentistas. El algoritmo procesó millones de cambios estructurales microscópicos en las fibras y produjo un resultado que, según se informa, dejó al laboratorio en completo silencio. Comparado con muestras medievales, 0%. Una completa discrepancia. Pero cuando se compararon los datos con los tejidos encontrados en Masada, Israel, la curva coincidió a la perfección. Y ese es el punto de inflexión crucial, porque a la computadora no le importa la religión, no le importa quién fue Jesús, solo ve la física de los cristales. Y esa física dice una cosa: este lino tiene 2000 años de antigüedad. Fue tejido en el cercano Oriente en la época del emperador Tiberio. Ese fue el primer indicio. La sábana santa resultó ser contemporánea de Cristo. Pero si la tela en sí es auténtica, ¿qué es exactamente lo que está escrito en ella? Aquí es donde la inteligencia artificial detectó esa señal imposible. Tomemos cualquier fotografía, tomemos un Rembrandt, tomemos un Leonardo. Son imágenes planas bidimensionales. En una imagen normal, la intensidad depende de cosas simples: la cantidad de pintura que aplicó el artista o cómo incidió la luz sobre la película. Si introducimos ese tipo de imagen en un analizador 3D, obtenemos un caos distorsionado. Las narices se desploman, los ojos se salen de sus órbitas, las sombras se convierten en cráteres, porque en cualquier pintura o fotografía, la luz y la sombra están determinadas por la iluminación, no por la topografía real. Pero la sábana santa se comporta de manera diferente. Es una anomalía que rompe la lógica de los especialistas en imágenes. En 1976, científicos del proyecto STR, Proyecto de Investigación de la Sábana Santa de Turín, utilizaron un dispositivo llamado VP8, originalmente construido para analizar el terreno de la Luna y Marte. Cuando colocaron la imagen de la sábana santa bajo el escáner como experimento, esperaban ruido. En cambio, apareció un modelo tridimensional anatómicamente preciso de un cuerpo humano. La IA moderna ha vuelto a comprobar ese resultado con una precisión de nivel micrométrico y lo ha confirmado. Que lo que estamos observando es la topografía. Las áreas oscuras y claras de la tela no codifican el color, no codifican la sombra, codifican la distancia. La distancia entre el cuerpo y la tela en el momento en que se formó la imagen. Cuanto más cerca estaba la tela del cuerpo, la punta de la nariz, la frente, las rodillas, más oscura y densa era la huella. Cuanto más lejos, las cuencas de los ojos, el cuello, más tenue se volvía. Esto no es interpretación, es una relación matemática estricta. Ningún artista, medieval o moderno, puede crear manualmente una imagen que obedezca una compleja ley física de decaimiento de intensidad versus distancia con ese nivel de precisión. Ni con un pincel, ni con los dedos,
ni con vapor, ni con ácido. Todo parece como si el cuerpo mismo emitiera información en todas direcciones, y la tela simplemente registró ese mapa tridimensional. Ahora bien, los detalles que dejan a los historiadores del arte sin respuesta. La imagen en la sábana santa es un negativo. Esto quedó claro en 1898, cuando un fotógrafo aficionado llamado Facundo Pia reveló su placa de vidrio en un cuarto oscuro y casi la dejó caer del susto. En el negativo fotográfico emergió un positivo nítido, detallado, casi majestuoso. Un rostro realista marcado por la calma y una inquietante fuerza interior. Pero aquí está la pregunta clave. En la Edad Media, cuando los escépticos afirmaron que se había realizado la falsificación, nadie sabía siquiera que era un negativo fotográfico. La fotografía no se inventaría hasta 500 años después. Entonces, ¿por qué un falsificador crearía una imagen que a simple vista parece una mancha extraña y borrosa? Una imagen cuya verdadera apariencia solo podría revelarse en un futuro lejano tras la invención de nuevas tecnologías? Es absurdo. Contradice la lógica misma del arte. Un artista crea para el público de su tiempo, para quienes observan aquí y ahora. Pero la IA fue aún más allá. Analizó la microestructura de la imagen a nivel de fibras individuales y descubrió lo que los científicos denominan una falta de direccionalidad. Cuando un ser humano dibuja, la mano se mueve en una dirección, de izquierda a derecha, de arriba a abajo, en arcos, en trazos, en movimientos rápidos y bruscos. Bajo el microscopio, siempre queda una huella. Dirección, marcas de la herramienta, capas de pigmento, la estructura del contacto. Aquí, nada. La imagen no tiene dirección. No surgió gradualmente. Apareció de repente en todas partes simultáneamente. Y luego viene la parte más inquietante, la profundidad. Cualquier pigmento se hunde en el material. Óleo, témpera, acuarela, sangre. La acción capilar lo arrastra hacia abajo, a las fibras. Pero la imagen de la sábana santa se queda solo en la superficie. El grosor de la capa coloreada es de apenas unos 200 nanómetros, comparable al grosor de la pared celular de una sola fibra de lino. Si se raspa cuidadosamente la imagen con una cuchilla, desaparece. En el interior, la fibra permanece de un blanco inmaculado. El hilo no está teñido en su totalidad. Solo la capa más externa ha sido alterada, y a nivel químico. Lo que observamos es la deshidratación y oxidación de la celulosa, como si algo hubiera quemado únicamente la capa molecular superficial sin afectar el núcleo. Lo que plantea la pregunta obvia: ¿qué tecnología podría producir un efecto así? La respuesta ofrecida por los físicos de la Agencia Nacional de Nuevas Tecnologías de Italia suena casi a ciencia ficción. Durante 5 años, los investigadores de la ENA realizaron un sinfín de experimentos para intentar reproducir este efecto superficial. Quemaron lino con objetos calientes, lo trataron con ácido, le aplicaron pigmentos, presionaron relieves de barras calientes contra él, y en cada ocasión el resultado fue diferente. Cualquier quemadura siempre penetraba más profundamente, destruyendo la estructura de la tela. El único método que producía un efecto idéntico al de la sábana santa era irradiar la tela con un láser de exímero extremadamente potente. Pulsos cortos de luz ultravioleta intensa en el vacío. La inteligencia artificial calculó los parámetros energéticos necesarios, y las cifras son aterradoras. Para producir una impresión como esta en una tela de aproximadamente 4 por 1 metros, el cuerpo envuelto en ella habría tenido que convertirse, aunque solo fuera por una fracción de segundo, en una fuente de emisión de luz colosal. Estamos hablando de 34 billones de vatios de ultravioleta de vacío. Para que se hagan una idea, eso equivale a la potencia combinada de todas las centrales eléctricas de la Tierra, concentrada en un solo punto. Y el destello tendría que durar menos de 140.000 millonésimas de segundo. Si durara más, la tela simplemente se vaporizaría, desapareciendo sin dejar rastro. Si fuera más débil, la imagen ni siquiera se formaría. Esa es la señal imposible. Es como si la tela registrara el instante en que un cuerpo se desmaterializa o una transición de fase en la que la materia se transforma en energía.
No disponemos de láseres capaces de emitir ese tipo de destello en toda la superficie del cuerpo humano. Podemos hacer algo remotamente comparable en un punto del tamaño de la cabeza de un alfiler, no en todo un cuerpo a la vez. Se siente como tecnología del futuro impresa en la tela del pasado. Los investigadores lo llaman horizonte de eventos. Pero la mortaja no es solo la física de la luz, es también la biología del dolor. La inteligencia artificial que analizó los datos espectrales de las manchas de sangre visibles en la tela como áreas más oscuras lo confirmó. Esta es sangre humana real, ADN masculino, RH negativo tipo A. Pero la cosa no termina ahí. El análisis químico reveló niveles anormalmente altos de bilirrubin, creatinina y ferritina en la sangre. Cualquier patólogo forense sabe a qué apunta eso. La persona cuya sangre está en esta tela estaba en un estado de estrés físico extremo, casi inhumano, antes de morir. Soportó torturas brutales. Bilirrubin alcanza estos niveles cuando su cuerpo está literalmente colapsando por el dolor, el shock y la deshidratación. La sangre en la mortaja no fue aplicada con un pincel. La sangre brotaba de las heridas y se coagulaba directamente sobre la sábana. Y aquí es donde la IA captó un detalle que el ojo humano pasó por alto durante mucho tiempo. Debajo de las manchas de sangre no hay imagen corporal. Reflexiona sobre esto. Significa una sola cosa. La sangre primero llegó a la tela, empapó el lino y solo después apareció la imagen del cuerpo. La sangre actuó como un escudo, como una pantalla que protegía las fibras de la misma radiación ultravioleta. Bajo la costra seca de sangre, el lino permanece blanco, lo que desbarata por completo la teoría del artista. Un artista trabaja en orden inverso. Primero crea la imagen del cuerpo, luego añade color rojo donde están las heridas. Aquí la secuencia se invierte. Primero las heridas, el contacto con la sangre, luego el destello de luz. Más aún, en la zona del talón, la IA detectó partículas de tierra, oragonita, una forma rara de travertino. El análisis espectral reveló que su composición química, incluso con trazas de impurezas de estroncio, coincide con la de la piedra caliza característica de la zona cercana a la puerta de Damasco en Jerusalén. Además, el polen atrapado en las fibras pertenece a especies vegetales que crecen exclusivamente en Oriente Medio y florecen en primavera. No se trata de meras conjeturas, se trata de rastros forenses que vinculan el artefacto a un lugar y momento específicos con brutal precisión. Jerusalén, primavera del siglo I. Posteriormente, la IA construyó una reconstrucción 3D detallada y perturbadoramente precisa del hombre en la sábana santa. No es un icono sereno. Se asemeja más a un informe de autopsia forense sobre la víctima de una muerte violenta. El algoritmo contabilizó las lesiones, cientos, más de 100 marcas de un látigo. La forma de las heridas, desgarros en la piel como mancuernas, apunta al flagelo romano. Un horrible látigo de múltiples colas con pesas de plomo en los extremos. Los golpes cubren la espalda, el pecho y las piernas. Casi no hay área intacta. La IA incluso determinó los ángulos de los golpes. El hombre fue flagelado por 2 verdugos de diferentes alturas que estaban detrás de él. En el hombro derecho hay una abrasión ancha y borrosa consistente con una viga de madera pesada y tosca. Desgaste patológico de la piel mezclado con suciedad. Este hombre cargaba algo extraordinariamente pesado, algo como una viga transversal, y cayó, golpeándose la cara contra la piedra. Tiene las rodillas destrozadas, tiene la nariz rota, el cartílago desplazado. Su mejilla derecha está hinchada por un golpe con un palo. Pero la prueba más contundente de autenticidad se encuentra en las heridas de las manos. Durante siglos, los artistas medievales y renacentistas representaron clavos atravesando las palmas de Cristo. Ese era el canon. Pero la anatomía moderna y los experimentos con cadáveres demuestran que las palmas no pueden soportar el peso del cuerpo. El tejido se desgarra y la persona se resbalaría de la cruz. El clavo debe ser introducido a través de la muñeca hasta el llamado espacio de Dessot, una densa unión de huesos. Y en la sábana santa, las heridas están precisamente ahí,
en la zona de la muñeca. Cuando un clavo entra en ese punto, daña el nervio mediano y desencadena una contracción refleja automática. Los pulgares se cierran bruscamente hacia adentro, presionando con fuerza contra la palma. Por eso, en la impresión de la mortaja, solo se ven 4 dedos en cada mano. Los pulgares no son visibles porque están ocultos debajo. Un falsificador medieval no podía tener conocimientos de anatomía y neurología a este nivel. Habría pintado heridas en las palmas de las manos y mostrado los 5 dedos, tal como los iconos de su época. La sábana santa contraviene la tradición artística. Sin embargo, reproduce con escalofriante precisión la cruda realidad fisiológica de la crucifixión romana. Este es un documento de ejecución anatómicamente impecable. Utilizando algoritmos de mejora de contraste y reducción de ruido, la IA descubrió otro detalle que durante años se descartó como paridolia, como un engaño de la imaginación. Objetos redondos que descansan sobre los ojos del hombre. Monedas que coinciden con una antigua costumbre funeraria judía. Colocar objetos sobre los párpados para evitar que se abran. El algoritmo detectó letras en una de las monedas, UCAI, un fragmento de Tiberio Caiceros, Tiberio César, y la imagen de un bastón de augur, un litus. Los numismáticos lo identificaron como un leptón piloto, una pequeña moneda de bronce acuñada en Judea bajo el prefecto Poncio Pilato solo entre el 29 y el 31 después de Cristo. Cronológicamente, es una coincidencia casi perfecta. Los críticos celebraron de inmediato porque, en una moneda auténtica, argumentaron que Kaiser debería escribirse con una S latina en lugar de una sigma. El falsificador cometió un error ortográfico. Parecía que todo se iba a derrumbar en ese mismo instante, pero no fue así. Los arqueólogos reexaminaron las colecciones de los museos y encontraron monedas auténticas de ese periodo con la misma errata en la palabra Caiceros. Un raro error de acuñación en una tirada limitada. Un falsificador del siglo XV no podría haber conocido una anomalía ortográfica tan rara en una moneda del siglo I. Algo que los arqueólogos no descubrirían, catalogarían ni debatirían hasta el siglo XX. Lo habría escrito correctamente. Ese error es precisamente lo que hace que una falsificación sea casi imposible. Es la huella del tiempo mismo. Ahora imagina algo sencillo. Cubres un rostro humano con una tela. La tela cae sobre la nariz, se hunde en las cuencas de los ojos, abraza las mejillas, se dobla alrededor de las orejas. Si de alguna manera un rostro se imprime en esa tela en ese instante, entonces, más tarde, cuando levantas la tela y la extiendes sobre una mesa, la imagen inevitablemente se distorsionará. El rostro se ensancharía, las orejas se deslizarían hacia atrás, las proporciones se deformarían. Eso es geometría básica de despliegue. Pero el rostro en la sábana santa no está distorsionado. Sus proporciones se conservan. Parece como si lo estuviéramos viendo desde la distancia o como si se proyectara directamente sobre un plano. ¿Cómo es posible? Los físicos que trabajan en modelado computacional afirman que esto solo puede ocurrir en un escenario casi inverosímil. Si en el momento en que se formó la imagen, la tela permaneciera plana y, sin embargo, atravesara el cuerpo, o si el cuerpo se volviera transparente a la materia, la IA modeló el proceso. La tela habría tenido que ser ingrávida, estirada uniformemente y perfectamente plana, o el cuerpo habría tenido que perder densidad, permitiendo que la tela lo atravesara, y en ese mismo instante, recibir la dosis de radiación que creó la huella que desbarata cualquier explicación estrictamente materialista. Estamos ante un fenómeno que viola las reglas habituales de interacción entre objetos sólidos. Se siente como si fuera la grabación del momento en que las leyes físicas de nuestro mundo fallaron. Y ahora llegamos a la pregunta central y más incómoda. Si tenemos todos estos datos en nuestras manos, datación con cera, información tridimensional, la naturaleza láser de la imagen, precisión anatómica, nanopartículas del suelo, polen, monedas piloto, ¿por qué la ciencia oficial no lo ha reconocido? ¿Por qué los libros de texto escolares todavía lo llaman una falsificación medieval? La respuesta es a la vez simple y triste: miedo. La ciencia moderna se basa en la reproducibilidad. Si un experimento sigue las reglas científicas,
Debería producir el mismo resultado en cualquier laboratorio del planeta. Pero la sábana santa no se rige por esa regla. No podemos reproducirla. No podemos crear un destello de radiación de esa magnitud desde el interior de un cuerpo humano. No podemos hacer que un cuerpo atraviese una tela. Reconocer la autenticidad de la sábana santa es reconocer un fenómeno que escapa a la física conocida. Es admitir una singularidad. Y para un científico materialista, las palabras milagro o resurrección son un suicidio profesional, una afrenta a la reputación, el fin de una carrera. Es una zona prohibida. Por eso guardan silencio. Publican en revistas especializadas de cristalografía y óptica. Escriben con un lenguaje sobrio y cauteloso, evitando conclusiones contundentes. Hablan de un mecanismo de oxidación desconocido, de un proceso estocástico. Evitan las palabras que podrían costarles subvenciones y prestigio, pero los datos generados por la inteligencia artificial ya no pueden ignorarse. Se están acumulando y su volumen se acerca a un punto crítico. Nos encontramos ante un artefacto que quizás sea el objeto más estudiado de la historia de la humanidad. Y cuanto más profundizamos, cuanto más lo examinamos, más preguntas nos plantea. La inteligencia artificial, libre de fe, religión y prejuicios humanos, contempló la sábana santa de Turín con su fría mirada digital y vio lo que la gente no pudo ver durante siglos debido a su propia ceguera. Vio una topografía tridimensional donde solo había tela plana. Vio una estructura abrazada por la luz, no aplicada por una mano. Vio una época que coincide con la era de los acontecimientos del Evangelio. Vio la sangre de un hombre torturado hasta la muerte, según las normas romanas de ejecución. La sábana santa no es una pintura, es una fotografía. La primera y única fotografía de la historia tomada no con luz solar reflejada, sino con luz que emanaba del interior de la materia misma. Es el negativo de un acontecimiento que cambió el curso de la historia. Una caja negra de la resurrección. La ciencia se ha topado con un muro, y ese muro está tejido de lino. Vivimos un momento singular en el que la tecnología humana comienza a confirmar leyendas en las que los propios humanos dejaron de creer hace mucho tiempo, y tal vez la sábana santa nos fue dejada como un mensaje a través de los siglos. Un mensaje que solo puede leerse ahora, en el siglo XXI, cuando por fin contamos con láseres, tomógrafos y redes neuronales. El código ha sido descifrado, pero ¿estamos preparados para aceptar lo que dice? Escribe en los comentarios, ¿qué crees que causó ese destello? ¿Y por qué la ciencia oficial tiene tanto miedo de reconocer lo que una máquina fría e indiferente sigue registrando con perfecta consistencia? Este era el código de giro. La verdad está ahí fuera y es cegadora, insoportablemente brillante. Muchísimas gracias a todos los que vieron el video hasta el final. Su apoyo, sus likes y sus suscripciones son muy importantes para nosotros. No olviden activar las notificaciones para no perderse ningún video nuevo y estar siempre al día con nuestros últimos lanzamientos.